Buenas, ¿cómo están? Voy a comentar aquí unas cositas que yo creo que me hicieron falta en el último video acerca de Bakunin, en el que había hablado de Bakunin y bueno, la relación que tendría con la teología política de Carl Smith y bueno, los reaccionarios y demás. Aquí, bueno, recordando un poco las tesis de Bakunin que me parecen importantes en su texto del Dios y Estado, que afirma que no puede existir y no existe un Estado sin religión. La religión va de la mano con el Estado. La religión plantea una jerarquía y obliga a que esa jerarquía de alguna manera se ejecute en el mundo. Bueno, de esto ya hablé en el anterior video, no voy a profundizar en ello. Eh, Otra tesis interesante es en la que afirma que creer y aceptar a Dios es negar al hombre, que hay una disonancia entre Dios y hombre y uno opaca al otro. Ya vamos a ver en qué significa esto. Una idea pues en este video es tratar un poco esta última afirmación. Entre otras cosas, también me gustaría hablar de ese desenvolvimiento, como dice Bakunin, para según los materialistas, o sea, según él, y según los idealistas, que es con la gente con la que él se quiere pelear, con estos idealistas teóricos que ya había precisado en el anterior video a qué me refiero con idealista teórico o idealista práctico. Y bueno, también la idea de cómo Bakunin entiende el nacimiento pues de la creencia en Dios, obviamente atacando pues dicha creencia. Y bueno, y también voy a intentar hacer aquí unas breves críticas hacia Bakunin, acusándolo un poco de idealista, que creo que todavía tiene mucho de idealista, pero bueno, ya eso será al final. Obviamente pueden objetar si no están de acuerdo con lo que pienso decir. Bueno, entonces el desenvolvimiento del hombre según los materialistas, o sea, según Bakunin. Para Bakunin, lo que constituye al hombre sería, por un lado, su animalidad, su pensamiento y su rebeldía. Esta rebeldía de alguna manera exige negar ciertas cosas, por ejemplo, en el caso del hombre sería negar esa animalidad. Es el hombre negando eso que tiene de animal precisamente para constituirse como otra cosa, como hombre en este caso. Obviamente hay que reconocer esa animalidad previa y en Bakunin esto será muy importante porque por medio del reconocimiento de esto es que uno adquiere esa noción de progreso. ¿Cierto? Ese progreso que es posible gracias a esa negación, ¿cierto? Por lo tanto hay una negación y un reconocer, un negar y un reconocer la animalidad. Y bueno, actualmente para Bakunin habría que negar otras cosas para seguir avanzando. En este caso, en la actualidad sería la creencia en Dios, la religión y demás, que esas cosas nos tienen pues amarrados pues bueno, a leyes que no son pues necesarias, leyes y estados, porque ya como había dicho, no existe estado sin Dios, sin religión. Entonces, bueno, este desenvolvimiento según los materialistas comienza desde lo más simple hacia lo más complejo, de lo más inerte, lo más material a las ideas, ¿cierto? Se desarrolla entonces un idealismo práctico tras un materialismo teórico. Insisto que esta distinción ya la había desarrollado en el anterior video. En cambio, los idealistas hacen lo contrario. Comienzan desde arriba, comienzan por ejemplo con la definición de un dios y de ahí parten hacia lo temporal, lo individual, lo material. Si no puedes ver las filosofías, por ejemplo, escolásticas o incluso griegas en gran parte, donde se comienza por una sustancia casi que externa al mundo y ya de ahí se parte a analizar el mundo, cómo esa sustancia se desarrolla en el mundo. Bakunin tiene una gran cita bueno, que voy a leer más adelante, en donde intenta como narrar este desenvolvimiento según los idealistas de una forma que me gusta mucho. Bueno, aquí también dice, ¿cuándo? ¿Cómo y por qué el ser divino, eterno, infinito, lo perfecto absoluto, probablemente hastiado de sí mismo, se ha decidido al salto mortal desesperado? He ahí lo que ningún idealista, ni teólogo, ni metafísico, ni poeta ha podido comprender jamás él mismo ni explicar a los profanos. Aquí queda expresada el argumento expresado, el argumento más importante que tiene Bakunin para enfrentarse a la idea de Dios, que para él es, digamos, absurdo, pues que una infinitud y una perfección apetezca la imperfección, ¿cierto? Si existe, pues, una entidad perfecta, absoluta,
¿por qué no se quedó en sí mismo, cierto? Sería lo más lógico para Bakunin. ¿Por qué creó el mundo? Que el mundo está cargado pues de tanta privación. Mientras que él, ya siendo absoluto y entero y completo, ya pues, carecía pues de esta privación. Entonces Bakunin dirá que toca renunciar a la razón para entender entonces a estos teólogos y repetir con Tertuliano y con todos los creyentes sinceros estas palabras que resumen la quintesencia misma de la teología. Que, bueno, aquí la pone en latín, pero es creo porque es absurdo. Es absurdo y por eso creo. Esto era lo que decía Tertuliano. Y bueno, solo voy a señalar aquí una cosita brevemente que comencé diciendo en el anterior video, en el cual Bakunin hace pues una distinción que me parece supremamente interesante entre lo que es el mundo de la ciencia, ¿cierto? El mundo según la ciencia, que sería el mundo de los mapas, digámoslo así, de los esquemas, un mundo, digamos, simbólico, claro, que parte del objetivo y de lo real, que sería la materia, pero que no es el mundo pues completamente real, porque el mundo completamente real es esa experiencia individual, temporal y única pues que tiene cada individuo en el mundo. El punto es que bueno, este individuo en el mundo, ¿cómo entendería entonces el mundo si no es a través de la razón, ¿cierto? Esta razón que quizás aquí Tertuliano está también cuestionando. O sea, ¿cómo apelar a este mundo real sin mapas, mejor dicho, sin hacerlo ciencia, sin esquematizarlo? Lo que llega a decir es que el arte sería más o menos como análogo a la ciencia, que a pesar de que el arte construye objetos que perduran por el tiempo, objetos objetivos, digámoslo así, pues objetos simplemente, habla mejor de este individuo temporal que lo que lo hace la ciencia. La ciencia intenta de lo general irse particularizando más, ir creando categorías más pequeñas, pero obviamente siempre en generalidades, siempre cosas como generales, mientras que el arte ya parte de lo singular, de lo individual. Insisto que quizás no se trate ya entonces de una razón, sino de una especie de intuición quizás. Y yo creo que nos acercaríamos como quizás a un cierto misticismo, pero tampoco voy a ondear mucho en esto, porque yo creo que este video me va a quedar muy largo. Pero aquí voy a citar una cosita de Bergson que dice, pues, que me parece pertinente a esto que he dicho. Dice Bergson que analizar consiste, pues, en expresar una cosa en función de lo que no es. Todo análisis es así una traducción, un desarrollo en símbolos, una representación tomada de puntos de vista sucesivos desde los cuales se nota otros tantos contactos entre el objeto nuevo que se estudia y otros que se piensan conocer ya. Simplemente la ciencia crea símbolos para hablar del mundo y para conocer el mundo. Me gusta utilizar la imagen del mapa, otro símbolo más para hablar de lo que estoy queriendo decir. La ciencia crea un mapa, pero no es el mundo en sí mismo. Voy a leer aquí un fragmento de su texto de Dios y Estado, en el cual intenta explicar por medio de una metáfora lo que sería el desenvolvimiento pues, del mundo según los idealistas. Y dice Bakunin: la caída es tan terrible que la divinidad, la persona o la idea divina, se aplasta, pierde la conciencia de sí misma y no se vuelve a encontrar jamás. Y en esa situación desesperada es forzada aún a hacer milagros, porque desde el momento en que la materia es inerte, todo movimiento que se produce en el mundo, aún en el material, es un milagro. No puede ser sino el efecto de una intervención divina, de la acción de Dios sobre la materia. Y he aquí que esa pobre divinidad, desgraciada y casi anulada por su caída, permanece algunos millares de siglos en ese estado de desvanecimiento. Después se despierta lentamente, esforzándose siempre en vano por recuperar algún recuerdo de sí misma, y cada movimiento que hace con ese fin en la materia se transforma en una creación, en una formación nueva, en un milagro nuevo. Y bueno, Bakunin nos sigue narrando cómo esta divinidad de lo más básico llega hasta lo más complejo que vendría siendo el hombre. Y continúa: aquí parece volver a encontrarse a sí misma, porque en cada ser humano arde una chispa angélica, una partícula de su propio ser divino, el alma inmortal. Y bueno, ¿por qué ocurre esto?, preguntaría Bakunin. He ahí una de esas cuestiones que solo la fe, esa afirmación apasionada estúpida de lo absurdo, puede resolver.
Por tanto, en medio de ese estado de barbarie y de brutalidad por completo animal, las partículas divinas, las almas humanas conservan como un vago recuerdo de su divinidad primitiva, son invenciblemente arrastradas hacia su todo, se buscan, lo buscan, esa es la divinidad misma, difundida y perdida en el mundo material que se busca en los hombres, está de tal modo destruida por esa multitud de prisiones humanas en las que se encuentra repartida, que al buscarse comete un montón de tonterías. Comenzando por el fetichismo, se busca y se adora a sí misma, tan pronto en una piedra como en un trozo de madera, en un trapo. Es muy probable también que no hubiera sabido nunca del trapo si la otra divinidad que no se ha dejado caer en la materia y que se ha conservado en un estado de espíritu puro en las alturas sublimes del ideal absoluto o en las regiones celestes no hubiera tenido piedad de ella. He aquí un nuevo misterio. Es el de la divinidad que se escinde en dos mitades, pero igualmente totales e infinitas ambas, y de las cuales una, Dios Padre, se conserva en las puras regiones inmateriales, mientras que la otra, Dios Hijo, se ha dejado caer en la materia. Vamos a ver al momento establecerse relaciones continuas de arriba a abajo y de abajo arriba entre estas dos divinidades, separadas una de la otra, y estas relaciones, consideradas como un solo acto eterno y constante, constituirán el Espíritu Santo. Dios Padre, viendo desde lo alto de su esplendor eterno que ese pobre Dios Hijo, achatado y pasmado por su caída, se sumergió y perdió de tal modo en la que, aun llegando al estado humano, no consigue encontrarse, se decide, por fin, a ayudarlo. Entre esa inmensa cantidad de partículas a la vez inmortales, divinas e infinitamente pequeñas en las que Dios Hijo se diseminó hasta el punto de no poder volver a reconocerse. El Dios Padre eligió las que le agradaron más y las hizo sus inspirados, sus profetas, sus hombres de genio virtuosos, los grandes bienhechores y legisladores de la humanidad. Bueno, yo más o menos resumida también el nacimiento del Estado mismo aquí en esta cita. Cierto, el Estado pues como el sometimiento de unos a otros, donde aquellos pues que someten son los inspirados, son los profetas, son los santos, son los que tienen contacto pues con ese legislador del mundo que vendría siendo Dios. Bueno, cosa que ya expliqué en el video anterior. Y bueno, por lo tanto para Bakunin la idea de Dios corrompe, porque con Dios vienen necesariamente los diferentes grados de inspiración divina. La humanidad se divide en muy inspirados, menos inspirados y no inspirados de ningún modo. Todos seríamos nulos ante Dios, pero entre nosotros, entre los seres humanos, hay unos que son más nulos que otros. Y bueno, simplemente para resumir un poco lo mucho que, bueno, el fragmento pues que he leído. Según los idealistas, la materia es una cosa pues muerta, es casi que una nulidad. Para estos, Dios es todo, ¿cierto? Si la materia tiene algo, es gracias a Dios, ¿cierto? Diríamos que en participación de lo que tiene Dios, de una perfección de Dios. Para los materialistas, pues en la materia es productiva. Esta palabra me parece muy interesante, viva, orgánica, químicamente determinada, espontánea, eternamente móvil, ¿cierto? Aquí hay algo interesante, esa materia como productiva, ¿cierto? Que podría, digamos, caer en cierto panteísmo, pero bueno, tampoco es que ahonde tanto en esto, pero bueno, interesante esta idea de producción, o diríamos creación, ¿no? Si la materia tiene esa capacidad de crearse también a sí misma, pero bueno, ya no me voy a adelantar. Dice Bakunin. Después de eso, vienen a decirnos gravemente que esa materia es incapaz de producir nada, ni aún de ponerse en movimiento por sí misma, y que, por consiguiente, ha debido ser creada por Dios. Cierto que, bueno, aquí está señalando Bakunin una cosa que me hacía falta también decirlo, que es el hecho de que en esta narración pues que he leído, que es como si la materia fuera preexistente, como si fuera un principio co-creador. Estaba Dios y la materia, siendo la materia una pura potencia como en Aristóteles, una pura nada, a menos que se actualice. Pero bueno, aquí el mismo Bakunin recuerda que no, que se trata de que la materia también es creada pues por Dios. Y a mi parecer, más que este problema del Dios pues que se baja hacia la materia o que decide pues autoprivarse, o bueno, relacionado a este problema, siempre me pareció que lo más loco pues de esta cosmovisión cristiana es la idea de creación, pero del tiempo.
el hecho pues de que tenemos a una eternidad. Como diría Boecio, eternidad es la posesión total y perfecta de una vida interminable que decide crear el tiempo, decide crear duraciones, ¿cierto? Es algo que dura eternamente, que crea cosas finitas en cuanto al tiempo. Es lo más loco a mi parecer. Y es un problema que también varias veces en la historia se ha planteado y se ha debatido. En especial recuerdo pues con esta relación que tuvo el mundo latino con esta filosofía islámica, con estos comentaristas o filósofos aristotélicos, llamémoslos de esa forma. Estoy pensando en Averroes o en Avicena, donde según Gilson, citando a Averroes, dice: ¿qué podía haber esperado Dios para decidirse a crear? Evidentemente nada. ¿En qué momento Dios creó el mundo si en Dios no había momentos? Porque era una completa eternidad. En Dios había un presente eterno, mejor dicho. Y esta idea también conservada por los averroístas, por Boecio de Dacia y Siger de Brabante, tanto que, bueno, Tomás de Aquino polemiza. Y bueno, la idea es esta que acabo de mencionar. Dios como presente eterno, si toma la decisión de crear el mundo, esa decisión sería eterna también. Por lo tanto, el mundo tendría que ser eterno. Bueno, estos son uno de los argumentos planteados por estos averroístas. Y bueno, lo que dice Tomás de Aquino es que si bien la decisión de crear el mundo es eterna, no es el modo pues de crearlo. Pues Dios podría crearlo no de forma eterna si quiere, a pesar de que en la eternidad ya tenía esa decisión. También está la polémica entre Avicena y Escoto, más bien entre Escoto hacia Avicena, en la cual Avicena también plantea como varios tipos de necesidad. Y aquellas cosas que actualmente existen es porque necesariamente han tenido una causa eficiente. Es como que una causa eficiente por necesidad las tuvo que haber creado, lo cual crea también una especie de relación necesaria entre Dios y las criaturas. O sea que Dios necesariamente tuvo que haber creado lo que actualmente existe. No fue creado pues por libertad, cosa pues que en la filosofía cristiana o en la cosmovisión cristiana no podría ser. Pensadores como Escoto se propondrían entonces en demostrar que el primer principio de todo lo que existe es un ser infinito. Aquí recordar que la idea de ser en Escoto es unívoca y esto va a tener implicaciones muy importantes que voy a señalar despuesito. Y bueno, que este ser infinito tiene de suyo una voluntad y una potencia creadora. Y bueno, esto se traduciría entonces que el mundo ha sido creado por voluntad. Y bueno, tiene la capacidad de crear el mundo y al tener la voluntad simplemente lo crea. Esto presuntamente lo demuestra este filósofo, pero no me voy a poner en ello aquí a resumir la manera en la que lo hace porque también es bastante complicada la verdad. Ahora bien, la razón por la cual el mundo existe, que yo creo que es a lo que está atendiendo Bakunin y lo que está criticando, porque ese Dios se autopriva, presuntamente se priva a sí mismo, o más bien crea una cosa privada, de perfección absoluta que es el mundo. Gilson, en este libro que le dedica a Duns Scoto, dice: la creación de un ser temporal por parte de una primera causa libre es racionalmente posible, pero no es posible remontarse más allá y decir por qué este posible se ha realizado actualmente. En otras palabras, dado que nuestro primer principio de explicación es aquí una voluntad libre, la pregunta acerca de cuál puede haber sido su causa carece de sentido. La causa es aquí esta voluntad, que en sí misma no tiene causa. Bueno, aquí simplemente lo que está señalando es que la respuesta hacia Bakunin de un teólogo cristiano es, bueno, podría ser insatisfactoria para Bakunin, pero yo creo que aquí radica algo elemental del cristianismo, y es esta noción de que Dios creó el mundo por su libre voluntad y porque quiso, o dirían por amor. Cierto, ese querer se entendería como un amor absoluto. Y bueno, sí, una voluntad completamente libre, no hay ninguna razón que seguiría a Dios, porque no hay nada pues externo a Dios, Dios no le debe nada a nadie, no tenía pues que satisfacer a nadie creando el mundo, simplemente lo hizo porque, bueno, él casi que se identifica con su misma razón, su misma voluntad pues es razón suficiente. Continúa Gilson: si ha sido bueno que fuera,
es porque Él ha querido que fuera, y buscar la causa de esta proposición, aunque sea inmediatamente contingente, es buscar la causa o razón de aquello cuya razón y causa no tiene sentido buscar. Bueno, obviamente Bakunin sí que señala en su libro como esta posible respuesta de que de que el mundo ha sido hecho para que los hombres adoráramos a Dios y que los hombres amáramos a Dios y que Dios amase pues entonces a los hombres. Pero bueno, le parece esto pues muy absurdo a Bakunin. Otra cuestión importante que yo creo que también aquí metafísicamente se puede solucionar, entre comillas, es la idea de infinito de la cual Bakunin hace tanto uso, una idea pues más propia de este filósofo escoto que uno como Santo Tomás, por ejemplo, en la cual, como había dicho antes, Escoto califica o llama a Dios, según pues su metafísica, como un ser infinito. Y bueno, hay que señalar que se trata de un infinito intensivo, que bueno, el primer paso pues yo diría a una especie de panteísmo, es entender este infinito como extensión, como si Dios estuviera pues en el espacio y lo ocuparía totalmente. Pues en el caso de Escoto pues el espacio se crea con el mundo, mejor dicho. No existiría pues es algo como el espacio o el tiempo. Bueno, dice Bakunin ante esta idea de infinito: la pequeña partícula de divinidad, comparada con el infinito de divinidad, se hace infinitamente pequeña hasta llegar a cero. Aquí lo que está criticando Bakunin es esta divinidad que está derramada pues en el mundo. Que si es divinidad, entonces tendría que ser infinita. Pero si está derramada en algo, digamos, sí, algo determinado, es de alguna manera finito, pues es como la infinidad en lo finito. Y obviamente esa infinidad, ya pensando en el alma humana, que es algo que Bakunin va a criticar bastante, esta idea de alma, comparada pues con Dios es minúscula. ¿Cierto? ¿Cómo puede haber dos infinitos? También pensando en las dos figuras, en las tres personas divinas, como pueden haber tres infinitos, que bueno, que obviamente Bakunin cometería un error aquí hipostasiando o sustancializando cada persona como si cada una tuviera una ontología distinta, pues pero tampoco voy a entrar pues en esto. ¿Cómo es posible pues que hayan muchos infinitos? Yo creo que también se está apropiando de la idea hegeliana de que el infinito sería la suma como de todo lo finito, mejor dicho, como el absoluto, como la totalidad. Una vez hablando pues de Bakunin con una amiga, ella me recuerda a este matemático de Cantor, el cual habla de estos finitos de diferentes tamaños. Simplemente lo señalo porque me parece pues bastante interesante y yo creo que ¿por qué no pensarlo de esta manera también? O sea, los infinitos números naturales, por ejemplo, y los infinitos números racionales que habría, no, racionales, bueno, sí creo que racionales que habría entre el 1 y el 2, ¿cierto? Por ejemplo, que claro que si yo pienso en la inmensidad de infinitos números naturales, la infinidad de números entre el 1 y el 2 se me hace cada vez más pequeña, pero sigue siendo infinita. Solo voy a señalar entonces una última cosa. Y es que esta concepción precisamente que hace Escoto acerca de este Dios ante todo como ser infinito, que es quizás su primera naturaleza, yo creo que en Escoto esto es así, pues un ser unívoco, pero en este caso es infinito, de forma intensiva y necesario. Serían dos modulaciones de su naturaleza. Se le opone otra concepción que actualmente es la más fuerte o la que ha tenido pues mayor relevancia, yo creo, que es la del dios tomista, que precisamente tiene como un sentido inverso. Escoto buscó como lo máximo, lo más absoluto en cuanto al ser, por lo tanto se tendría que ser infinito, mientras que Tomás de Aquino buscó lo más simple de la entidad. Lo más simple sería su acto de ser, bueno, lo más simple, lo más elemental, su acto de ser, y eso es Dios. El acto de ser en esencia sería Dios para Santo Tomás, que bueno, claramente también es infinito, tiene esa propiedad, pero principalmente es súper simple. Escoto hace el sentido contrario, pero yo creo que también es porque en la metafísica ambos comienzan en puntos distintos. Escoto comenzaría con el punto más simple en la metafísica, que sería el ser unívoco, entendido como unívoco, mientras que Santo Tomás comienza con el ente, y el ente ya es una cosa concreta. Lo que haría Santo Tomás es ir escarbando poco a poco hasta llegar a el acto de ser, que es de lo propio
de Dios. Y bueno, tampoco me voy a meter aquí, sino que bueno, esto resolvería también unos ciertos problemas que estaría planteando Bakunin, porque se pega mucho esta idea de infinitud, y claramente tiene pues, y más si se mete por con la metafísica hegeliana, yo creo que claramente encontraría contradicciones. Y a este paso ya previamente mencionado, que nos acerca al panteísmo, que a mi parecer sería sino entender este infinitud como extensivo, como una extensión infinita, y bueno, esta infinitud también como la suma de todo en cuanto existe. Por lo tanto, si Dios es infinito y existe el mundo, ¿por qué el mundo no pertenece a Dios? ¿Cierto? Porque el mundo es otra cosa ajena a Dios. Y bueno, en esto nos acerca entonces al panteísmo que se le puede anunciar a Hegel, y bueno, claramente a Spinoza, el cual es tomado por Hegel y Hegel por Bakunin. Bueno, ya este video me está quedando muy largo, pero todavía quisiera comentar, yo creo que otra gran parte, otra gran mitad de este video, que sería la causa de la creencia que trata Bakunin, el cual en este libro de Dios y Estado de hecho toca varios puntos que intentan pues dar respuesta a la pregunta de por qué la gente está creyendo pues por qué la gente cree en Dios. Pero bueno, entre estos puntos hay uno que me parece más interesante y más trabajado, y bueno, mucho mejor desarrollado. Comienza diciendo que la causa de la creencia es el miedo. Y en esto yo creo que sigue a Schleiermacher, el cual habla como fundamento del pensamiento teológico del sentimiento de necesidad, cosa que será tomada por otros teólogos como Otto Rudolf, el cual lo llamarán numinosidad, y tiene que ver con una experiencia análoga o muy identificada con la experiencia de lo sublime. Esa idea pues de que yo estoy frágil en el mundo y que necesito pues de este padre pues protector, que aquí Bakunin lo caricaturiza pues bastante. Y bueno, ya después de este sentimiento, el sentimiento pues de miedo, se comienza pues abstrayendo, intentando encontrar su causa, que Bakunin entiende como una eliminación, ¿cierto? Llega a eliminar pues bastantes capas de lo que viene siendo la realidad, hasta llegar pues a la nada, a la pura nada. Toma la figura de Buda, y yo creo que nos sirve pues para entender lo que nos quiere decir. Quien busca ese sufrimiento, la causa de ese sufrimiento, y claramente eliminarla para evitar sufrir, y lo que hace es sino encontrarse a sí mismo. Y esto pues es muy interesante respecto a lo que dije en el anterior video, y a lo que también quería más o menos evocar cuando dice la cita de Bergson, este Buda que se busca a sí mismo, pero a la final no encuentra sino nada, pues según Bakunin. Me encuentro a mi propio yo mismo, pero vaciado, solo una potencia abstracta humana. Y bueno, a ese vacío que viene siendo esta potencia abstracta humana, que viene siendo yo mismo, o sea, nada, se le empiezan a otorgar atributos. Y dirá Bakunin que a medida de que se enriquece el cielo, se empobrece la tierra. Se llena la nada de lo que realmente, de lo que estaba lleno, o sea, la materia queda siendo nada, mientras que el cielo queda enriquecido. Y esto ya lo había dicho en el anterior video, pero por si de pronto alguien no lo sabe, ¿por qué razón él identifica entonces a este humano vaciado, a esta mismidad con la nada? Y es que para Bakunin el contenido pues de nuestros pensamientos, y básicamente casi que todo, es producto de la sociedad. Esto es lo que tiene pues Bakunin de socialista, ¿cierto? De un anarquista socialista o sindicalista o bueno, lo que sea. Lo voy a aquí leer, es otro fragmento larguito, pero que también me gusta mucho, que en donde narra pues de una mejor forma lo que acabo de decir. ¿Cómo nació el Dios único de los monoteístas? El temor de Dios, dicen los teólogos, es el comienzo de la sabiduría. Todos los animales de todas las demás especies no tienen ese poder de abstracción y de generalización del que solo el hombre está dotado. No se representan la totalidad de los seres que nosotros llamamos naturaleza, pero la sienten y le temen. Ese es el verdadero comienzo del sentimiento religioso, de la existencia oculta de un ser superior y mucho más poderoso que él, y generalmente muy cruel y muy malhechor, del ser que le ha causado miedo, en una palabra, de su Dios.
Tal fue el primer Dios, de tal modo rudimentario, es verdad, que el salvaje que lo busca por todas partes para conjurarlo, cree encontrarlo a veces en un tronco de madera, en un trapo, o en un hueso o en una piedra. Esa fue la época del fetichismo, de que encontramos aún vestigios en el catolicismo. No encontrando la potencia temible que quería conjurar en los fetiches, la busca en el hombre, Dios, el brujo. Más tarde, y siempre por ese mismo procedimiento de eliminación y haciendo abstracción del brujo, de quien por fin la experiencia le demostró la impotencia, el salvaje adoró sucesivamente todos los fenómenos más grandiosos y temibles de la naturaleza, la tempestad, el trueno, el viento y, continuando así, de eliminación en eliminación, ascendió finalmente al culto del sol y de los planetas. Parece que el honor de haber creado ese culto pertenece a los pueblos paganos. No había que dar más que un solo gran paso para el establecimiento definitivo del mundo religioso, y ese fue el de la adoración de una divinidad invisible. ¿Cuál fue el procedimiento? El procedimiento no fue otro que esa operación bien conocida del espíritu que llamamos abstracción o eliminación, y el resultado final de esa operación no puede ser más que el abstracto absoluto, la nada, y es precisamente esa nada a la cual el hombre adora como su Dios. En ese vacío, el espíritu del hombre, que lo produjo por medio de la eliminación de todas las cosas, no pudo encontrar necesariamente más que a sí mismo en un estado de potencia abstracta. Viéndolo todo destruido y no teniendo ya nada que eliminar, vuelve a caer sobre sí en una inacción absoluta, y considerándose en una completa inacción un ser diferente de sí, se presenta como su propio Dios y se adora. Dios no es, pues, otra cosa que el yo humano absolutamente vaciado a fuerza de abstracción o eliminación de todo lo que es real y vivo. Precisamente de ese modo lo concibió Buda, que de todos los reveladores religiosos fue ciertamente el más profundo, el más sincero, el más verdadero. Y bueno, ya después prosigue Bakunin diciendo cómo se llena a esta nada, a este yo vacío de los atributos de la tierra, de la materia y etc. Aquí lo que me gustaría resaltar es este camino que toma Bakunin. Por eso quería leer esta cita completa, que bueno, un poco fragmentada, pero que me parece muy bacana, muy buena. De bueno, cómo identifica la causa entonces de la creencia, y esa causa vendría siendo la búsqueda casi que de la mismidad. Y yo creo que un poco de esto está sugerido incluso en Bakunin, a pesar de que él aquí lo está criticando. Y bueno, ¿por qué creo esto? Que ya hundí también en el video anterior, pero bueno, aquí ya voy a intentar denunciar las cosas que me parecen idealistas de este Bakunin. Por un lado, bueno, él llega a decir esto: el hombre se hace esclavo de sus ideas, como un loco. La religión es la locura colectiva cuyo origen es muy de antaño. Y bueno, también llegará a decir que Platón creía que lo que realmente era una cuestión, un producto de lo social, que eran las ideas, lo que hizo fue hipostasiarlas, darles como una sustancia y hacerlas incluso el fundamento de lo real, pero que realmente, según Bakunin, era pues producto de la actividad social. Y este vaciamiento de uno mismo en parte sería vaciarse de aquello que pertenece a lo social, ¿no? A lo molar, diría pues un Guattari o un Deleuze. Determinar que me pertenece a mí como individuo y lo que ha sido dado pues por otro. Acercándonos a una cosa que a mí me parece bastante abstracta y también casi que producto del misticismo, a este único del que habla Stirner, ¿cierto? En su texto El único y su propiedad, el cual intenta también vaciarse de causas ajenas, vaciar al yo, vaciar al individuo, vaciarse a sí mismo de cualquier otra causa que no le pertenezca realmente a él como el único. Y es que para mí este filósofo Max Stirner, entre los anarquistas, es el que va más allá en este aspecto, en esta, llamémoslo, emancipación pues del individuo. Porque bueno, Bakunin no cuestiona lo social, de hecho le parece importante la cuestión social. Lo que se pelea Bakunin es contra la religión y su resultado, que vendría siendo el Estado. Pero bueno, Stirner continúa pues por ese camino, a mi parecer. Pero bueno, yo creo que hasta llega a criticar la cuestión social bastante, quedándose entonces con este único, con este individuo. Para Stirner, la modernidad sería una época completamente espiritualizada también. Deja la piel del reptil de una vieja religión para revestir una nueva piel religiosa.
y aparece entonces una nueva iglesia que vendría siendo el Estado. Aquí estaría pues de acuerdo Bakunin, que lo que haría el Estado es transformar a la gente en creyente. Es un dios terrenal, servir a ese dios terrenal se convirtió en un culto nuevo, dice Stirner. Ante el Estado Dios desaparecía todo egoísmo y todos eran iguales ante él. Todos eran hombres, y nada más que hombres, sin que nada permitiese distinguirlos a unos de otros. Este carácter homogeneizador del Estado y estos estados liberales que nos hacen a todos, ya no como decía un San Pablo, todos en Cristo, esclavos, amos, mujeres, hombres, ya todos somos iguales en Cristo, sino que ya en el Estado todos somos iguales como ciudadanos, iguales en derechos. Y hace una analogía entre la iglesia y el Estado. Para la iglesia tenía los pecados mortales, el Estado tiene los crímenes que acarrean la muerte. La iglesia, tenía sus heréticos, el Estado tiene sus traidores. Ella tenía sus penitencias, él tiene sus penalidades, ella tenía a los inquisidores, él tiene a los agentes del fisco. Y aparece la humanidad como esta religión de la cual yo siento que Bakunin no se escapa de esta nueva religión. La humanidad, porque aquí se está metiendo Stirner con Feuerbach, que es referente pues importante de Bakunin. La humanidad pone al hombre en vez de Dios. La humanidad, el nuevo disfraz de la religión. Continuidad del cristianismo, diría Stirner. Aliena al individuo, también. Él se encuentra en la posición incómoda y vergonzosa de no ser capaz de estar a la altura del hombre, un fantasma, separado de nosotros y elevado por encima de nosotros. Y me recuerda mucho a lo que decía Cayetano Betancourt en un video ya tratado, que decía que ese hombre del humanismo es un hombre mascota, un hombre símbolo que solo vale en cuanto representa una idea de hombre, no una realidad de hombre. Es una idea abstracta o otra metafísica más. Dice Stirner: lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es ni divina ni humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre. Es lo mío. No es general, sino única, como yo soy único. Nada está por encima de mí. Cierto, la causa de la humanidad es otra, distinta a la del catolicismo, no sé, a la del cristianismo, a la causa de Dios. Pero sigue siendo una causa ajena a mí como individuo. Esto es lo que quiere decir Stirner. Hay otra cita, yo creo que más reveladora, que dice esto: egoísmo y humanismo deberían significar la misma cosa. Sin embargo, según Feuerbach, el individuo puede franquear los límites de su individualidad, pero no puede, sin embargo, elevarse por encima de las leyes y de los caracteres esenciales de la especie a la que pertenece. Pero la especie no es nada, y el individuo que franquea los límites de su individualidad es, por esta razón misma, más individual. Pues no es individuo sino en tanto que se eleva, no sigue siendo lo que es. De no ser de este modo, sería un ser acabado, muerto. El hombre, con H mayúscula, no es más que un ideal, y la especie no es más que algo que puede pensarse. Ser un hombre no significa representar el ideal de hombre, sino ser uno mismo, el individuo. ¿Qué tengo yo que ver con la realización de lo humano en general? Mi tarea es satisfacerme, bastarme a mí mismo. Y esto es muy curioso porque me recuerda también mucho a estos debates sobre realistas y nominalistas. Aquí Max Stirner parece entonces defender un nominalismo extremo. Que la categoría humano sería vacía, solo un sonido y ya está, pero no significa pues nada, somos individuos, eso es lo que existen, individuos. Y yo regreso entonces a Bakunin, el cual estaba ya denunciando a este hombre completamente abstraído, entendiendo abstracción como eliminación. Este hombre el cual elimina cualquier otra cosa ajena a él. ¿Con qué se quedaría entonces? No se quedaría entonces con esa nada, con ese sí mismo en estado de potencia abstracta como habíamos leído. Pero bueno, sigamos. Aquí la cuestión que está criticando Stirner, que en lo que yo creo que cae Bakunin y en lo que yo creo que lo convierte en otro religioso más, en otro teólogo de una antiteología, como dice Carl Smith,
o yo diría un teólogo más de otro humanismo, que quizás hayan críticas interesantes que hace Bakunin sobre el humanismo, porque es que de hecho él me parece que suscita o evoca el camino que lo contradice en ciertas cosas, pero bueno, de hecho esto es lo que más me parece interesante de Bakunin. También me parece que hay unas cosas, unas citas bastante idealistas cuando se refiere precisamente a la libertad, principalmente. Dirá, la libertad no es, pues, un hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua, no de exclusión, sino al contrario, de alianza, pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus iguales. No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de otros. ¿Cierto? Esto es qué, pero ¿por qué? Soy humano y libre cuando reconozco la humanidad y libertad de los otros. Cierto, esto me parece una definición muy ad hoc. Yo creo que esto lo está tomando claramente de Hegel, cuando, bueno, la cuestión amo y esclavo, cuando el amo es reconocido como amo, pero por un otro. Yo creo que aquí lo que quiere Bakunin es hackear, digamos, esta distinción, pero predicándoselo entonces a una humanidad que se reconoce a sí misma, que se mira a sí misma como digna y como humanidad y como libres. Un autorreconocimiento, ¿cierto? Aunque yo objetaría, pero me preguntaría qué sentido tiene ser amo si no es ante alguien, ¿cierto? Si no es porque alguien decidió ser esclavo, ¿cierto? El sentido, o para mí la idea de amo tiene sentido cuando hay un esclavo. Que no estoy pues aquí defendiendo la esclavitud ni nada, simplemente que esta humanidad autorreconocida me parece una cierta tautología, y creo que tiene sentido la idea de humanidad cuando se entiende por medio de una alteridad, ¿cierto? Uno es humano porque hay otra cosa pues opuesta o contraria. Entonces sería, yo siento que en Bakunin, la unión de la humanidad en virtud de una causa común. Él también llega a describir la libertad como este despliegue del espíritu, de esta capacidad que tiene el espíritu frente a la materia. Y aquí llega pues la apreciación positiva que tiene ante la ciencia Bakunin, de animar a la materia de una forma conveniente para el ser humano, de hacer que la materia se mueva, mejor dicho, desplegar el espíritu humano, yo diría el espíritu de la humanidad ante la naturaleza. Yo creo que la naturaleza se convierte entonces en ese elemento alterno, ajeno pues a la humanidad. Y bueno, es que también creo que comete el error muchas veces en el texto de hacer uso pues de este término de completo, como este espíritu humano, como si fuera una sola cosa. Por ejemplo, en una parte que habla de la Revolución Francesa, cuando se alzan las banderas del ateísmo como esperanzadoras, llega a decir, se pudo creer entonces que el espíritu humano iba por fin a librarse, una vez por todas, de todas las obsesiones divinas. ¿Cierto? Aquí aparece este problema del espíritu humano como una cosa unívoca, una cosa conjunta, una cosa homogénea. Y bueno, para dejar claro también y citar aquí exactamente lo que quiere decir Bakunin con este despliegue del espíritu humano frente a la naturaleza, dice: no se emancipa del yugo de la naturaleza exterior más que por el trabajo colectivo o social, lo único que es capaz de transformar la superficie terrestre en una morada favorable a los desenvolvimientos de la humanidad. Y sin esa emancipación material no puede haber emancipación intelectual y moral para nadie. Tiene que haber un control positivo de la materia. Y esto sería interesante compararlo, por ejemplo, con los pensamientos actualmente ecologistas o naturalistas o antiespecistas, ¿cierto? Este poner a la humanidad y el poner como fin, como teleología de la humanidad, el desarrollo de sí misma contra la materia de alguna manera, hacer uso pues, de la materia en virtud de ella como humanidad. Y uno podría entonces ir más lejos que Bakunin si consideramos a la naturaleza como parte pues, de una categoría más amplia a la que nosotros pertenecemos. Pero sería ¿cuál? Yo diría que la categoría de criatura, pero ya para eso hay que asumir a ese creador, ¿cierto? Que la criatura es aquello que es creado. Pero en Bakunin pues esto simplemente pues no. Simplemente la humanidad tiene una potencia que se tiene que desplegar y desarrollar. Y aquí es que llega para mí otra cuestión muy religiosa en Bakunin, que es la idea de progreso. Dirá Bakunin, porque detrás de nosotros está nuestra animalidad. Como había dicho antes, esa animalidad se niega precisamente para llegar a lo que hoy conocemos como humanidad.
porque detrás de nosotros está nuestra animalidad y ante nosotros la humanidad. Y la luz humana, la única que puede calentarnos e iluminarnos, la única que puede emanciparnos, nos hace dignos, libres, dichosos, y la realización de la fraternidad entre nosotros no está al principio, sino relativamente a la época en que vive, al final de la historia. Esta época prometida en la cual tendremos el despliegue total de nuestra humanidad. También señalaría el parecido que tiene esto con el dios bergsoniano, que es este impulso creador, evolutivo, que hace que la vida se despliegue, que la vida domestique la materia por medio de la evolución sucesiva, esa vida creativa, ese dios creativo en Bergson, que creo que se parece bastante a Bakunin. Y tampoco fue, digamos, gratuita la cita que había hecho de Bergson comenzando este video, y es porque Bergson pone entonces a la intuición, ¿cierto? Y no al intelecto como ese principio más competente para conocer la verdadera duración, la duración que es intensiva, que es cualitativa, no cuantitativa, que a lo que lo quieren llevar los científicos, que a la final terminan es mapeando algo tan íntimo como la duración, como el tiempo. Y aquí citando a Bergson: así definido, Dios no posee nada de completamente hecho. Él es la vida incesante, acción, libertad, la creación. Así concebida, no es un misterio. La experimentamos en nosotros desde que actuamos libremente. Esa libertad espontánea también será nombrada por Bakunin, precisamente preocupado por la cuestión de la ciencia, que la ciencia elimina, castra cierta libertad en el hombre. Él considera que eso que comentamos en el comienzo, que era propio del hombre, que es esta libertad, esta rebelión, esta constante rebeldía del hombre que comienza negando su animalidad, pues esto se logra espontáneamente, y la ciencia frustraría de alguna manera esa espontaneidad. La manera que Bakunin tiene para solucionar el problema es entonces democratizar la ciencia para que sea accesible a todos y no haya que no se sienta que uno esté siguiendo coactivamente a un científico, a un legislador positivista de Comte, uno de esos sacerdotes de Comte que son científicos técnicos. Bergson, por ejemplo, muy a este estilo, que yo siento que hay mucha sintonía, propone la figura del místico que hace uso precisamente más de esta intuición que capta, como había dicho, a Dios, al Dios de Bergson, que es esta evolución, un Dios que tiende a ser algo panteísta. Y continuando con Bakunin, en esta otra cita dice: el respeto al hombre es la ley suprema de la humanidad, y que el verdadero fin de la historia, el único legítimo, es la humanización y la emancipación. Es la libertad, la superioridad real, la felicidad de cada individuo que vive en sociedad. Insisto que estas definiciones me parecen muy ad hoc, sí, es porque lo dice él, pero ¿por qué? ¿Por qué la ley suprema de la humanidad tiene que ser esa? Tiene que ser la humanidad en sí misma. ¿Por qué actuar entonces siguiendo a Stirner, gran crítico de esta postura? Tenemos que actuar en función de una causa tan ajena como la causa de la humanidad, de esa humanidad futura. Ni siquiera estamos hablando de una humanidad actual, estamos hablando de una humanidad prometida, una humanidad futura. Y aquí es que cobra mayor sentido otra cita de Bakunin, que obviamente se refiere a otro tipo de cosas. Se va a referir en esta cita a continuación a las abstracciones de la ciencia y a una política de científicos, a un estado de científicos positivista, el estado de Comte. Dirá Bakunin: pero no hay que fiarse demasiado, y si se puede estar seguro poco más o menos de que ningún sabio se atreverá a tratar hoy a un hombre como se trata a un conejo, es de temer siempre que el gobierno de los sabios, si se le deja hacer, querrá someter a los hombres vivos a experiencias científicas, sin duda menos crueles, pero que no serán menos desastrosas para sus víctimas humanas. Si los sabios no pueden hacer experiencias sobre el cuerpo de los hombres, no querrán nada mejor que hacerlas sobre el cuerpo social, y he ahí lo que hay que impedir a toda costa.
En su organización actual, monopolistas de la ciencia y que quedan, portales, fuera de la vida social, los sabios forman ciertamente una casta aparte que ofrece mucha analogía con la casta de los sacerdotes. La abstracción científica es su Dios, las individualidades vivientes y reales son las víctimas, y ellos son los inmoladores consagrados y patentados. Y esto que acabo de leer se parece mucho a otro comentario que hace Bakunin, pero esta vez respecto a las religiones que se podrían fundar tras acabar con las religiones positivas, estas religiones propias de los que él llama los ilustres idealistas. Y dice así Bakunin: todas las religiones son crueles, todas están fundadas en la sangre, porque todas reposan principalmente sobre la idea del sacrificio, es decir, sobre la inmolación perpetua de la humanidad a la insaciable venganza de la divinidad. En ese sangriento misterio, el hombre es siempre la víctima, y el sacerdote, hombre también, como hombre privilegiado por la gracia, es el divino verdugo. Claro, aquí identifica dos hombres, tanto el hombre que sacrifica como el hombre sacrificado. Se preocupa de alguna manera por un individuo. Y bueno, vuelvo a plantearlo. Si el Dios es el Dios humanidad, y esa humanidad futura, esa humanidad mesiánica, esa humanidad prometida, ¿quiénes son los verdugos ahora? ¿Quiénes son ahora los sacerdotes? Los que promueven ese reconocimiento mutuo que es tan actual, todo el mundo buscando reconocimiento del otro, ya en aspectos digamos más particulares como el aspecto sexual, todos buscando ser reconocidos por la totalidad.